Hola, ¿qué tal? Nos vemos otra vez para poder dar inicio a esta clase que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Bien, para lo cual vamos a ver el siguiente tema, que la clase pasada, me imagino, ya habrás visto un adelanto, ¿no? De lo que se trata esto, ¿no? Con respecto a, a este detalle, ¿no? Del sustantivo. También llamado sustantivo o también llamado nombre, ¿no? Nombre, ¿por qué? Porque querían nombrar, mencionar cosas y no había una forma mejor que denominarle por cada uno, ¿no? De otorgarle un nombre a cada uno. Entonces de ahí recién después, con el pasar del tiempo, recién vino la palabra nombre, ¿no? Entonces de esa forma tenemos pues a los nombres hasta el día de hoy, ¿no? Que son los sustantivos, pues. Tenemos a los sustantivos propiamente dicho y aquí vamos a desarrollar este tema, ¿no? Que es muy interesante, por cierto, y es la importancia del sustantivo, pues es vital, ¿no? Clave para que para poder desarrollar en un futuro oraciones. Y vamos a ir viendo, ¿no? El sustantivo. Vamos a ver de forma tal que vamos a ver su definición. Por ejemplo, en la semántica, de acuerdo a la semántica que dice, nombra que nombra seres, va a nombrar seres, ¿ya? Nombra seres. ¿Qué más va a realizar? Al nombrar seres, por ejemplo, tenemos niño, casa, todo lo que haya dentro de nuestro planeta, pues, ¿no? Ahora, eso es semánticamente, ¿ah? Y va a nombrar seres cada uno con su propio significado. Recordemos que la semántica estudia, pues, ¿no? El significado de las palabras, ¿no? Entonces, por ende, va a nombrar esto, ¿no? Ahora, propiamente dicho, también vamos a tener aquí al, al sustantivo desde el punto de vista de la morfología, que es una categoría gramatical variable, ¿no? ¿La variable en qué? En género y número, porque va a variar en género masculino y femenino. Entonces, objetos, por ejemplo, masculino y femenino tendríamos, pues, ¿no? El perro, el perro viene a ser masculino, es su género, y su número será singular porque dice el perro. Entonces por eso se dice que es una categoría variable, ¿no? Y así podríamos mencionar, por ejemplo, la casa, que sería género femenino, número singular, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esto, ¿no? De las categorías variables de esto. Ahora vamos a tener también estos accidentes gramaticales dentro de lo que es propiamente la definición, ¿no? Niño, por ejemplo, en género y número, niño masculino y niño está en número plural, no, pues está en número singular. Singular, eso es para que tú te des cuenta, ¿no? Y acá está el ejemplo, pues, ¿no? Para que tú te des cuenta. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, desde el punto de vista de la sintáctica, qué es lo que se tiene que ver. Sintácticamente, pues es un mayor número de funciones, ¿no? ¿Y por qué le hemos puesto una clasificación? Porque mira, acá vamos a ver una clasificación que es un poco más extensa, ¿no? Y vamos a ver esta clasificación que dice, pues, por su extensión. Cuando hablamos por su extensión, ya, cuando hablamos por su extensión, vamos a tener que ver, eh, eh, por ejemplo, por su extensión tenemos los comunes. ¿Cuáles son esos comunes? Eh, tenemos los comunes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, general. En los comunes te va a hablar de manera general. No te va a especificar. Por ejemplo, acá te va a decir cosas. País, caballo, perro, persona, ¿no? Te va a decir, y propios, va a hablarte específicamente, cada uno le va a otorgar un nombre, ya le va a otorgar un nombre, y le va a ir otorgando un nombre y este nombre va a hacer que tú lo vas a poder reconocer e identificar del grupo al cual pertenece. Por ejemplo, país, Perú, persona, Darío, por ejemplo, ¿no?
perro, firulais, ¿no? Eh, caballo, rocinante, ¿no? Por mencionar. Entonces ahí tenemos algunos de que de los comunes y propios propiamente dicho, ¿no? De este aspecto. Ahora vamos a tener también por su naturaleza, ¿ya? ¿No? Vamos a tener, por ejemplo, por su naturaleza. ¿Y por qué se dice por su naturaleza? Porque es la naturaleza del sustantivo en la cual vamos a ver, por ejemplo, el concreto y el abstracto. Cuando hablamos del concreto es todo lo que se puede percibir con los sentidos, ¿ya? Todo lo que pueda ser percibido con los sentidos. Y el abstracto no es percibido, ¿por qué? Por los sentidos, no es percibido por los sentidos. Entonces ahí vamos a ir dándonos cuenta de este aspecto, ¿ya? Vamos a darnos cuenta en este aspecto. Por ejemplo, la paloma, ¿se puede percibir? Claro que sí, lo puedes ver, percibir, ¿no? La paz, ¿puedes ver? No, no puedes ver la paz. Entonces ahí vamos a ir viendo este detalle, ¿no? Por ejemplo, concreto es todo lo que puedas tocar, pues, ¿no? Ahora el amor, la honestidad, la justicia son abstracciones, ¿no? De lo que concreto. Entonces en ese sentido vamos a ir viendo. Ahora vamos a ver otro que es por su cantidad. Cuando hablamos por la cantidad en la que tal vez estamos haciendo o realizando, ya, cuando hablamos por la cantidad, ya, cuando hablamos por la cantidad, vamos a ver dos aspectos. El primero es los individuales y el segundo va a ser el colectivo, ¿sí? Individuales y colectivos. Por ejemplo, tenemos eh, en este aspecto, eh, en este aspecto tenemos, por ejemplo, individuales cuando se menciona a una sola cosa, un solo objeto, ¿no? En colectivos es el grupo. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? Eh, perro, ¿no? Es un perro. Cánido al conjunto, grupo de, este, o puede ser muta también, ¿no? Muta, ¿no? Puede ser muta, pero es mayormente cánido, más accesible a este. ¿Está bien? Entre el perro y el otro. Ahora bien, ahora tienes que tener acá en cuenta que cuando se habla de colectivos no tiene que ser en plural. Muchos confunden esto, ¿no? Cuando se habla de este aspecto, piensan que es en plural. Puede ser bosques, no, tiene que ser en singular el colectivo, por eso, ¿no? Digamos, bruja en singular, plural no va a ser brujas, pues no tiene que ser en este colectivo, pero en singular, ya para que no te olvides. Entonces, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, puede ser de bruja aquelarre, hoja, es decir, las hojas de papel, ¿no? Es uno. Y el grupo Resma, ¿no? Pero Resma es más de 400 hojas, ¿no? Y así, ¿no? Los más conocidos porque tenemos Isla, Archipiélago, eso tú ya sabes, Paloma Bandada, Cerdo Piara, eso tú ya conoces, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo esto, ¿no? Ahora, por su origen vamos a tener los primitivos. Estos no derivan de otras que, de otras palabras. Los derivados, en cambio, sí derivan de quién, de los primitivos. Y acá vamos a tener, por ejemplo, casa, casucha, ¿no? O caserío. Y ahí vamos a ir viendo. Ahora los aumentativos, pues no. Lomazo, dicen, ¿no? Eh, con ote también y mira, ¿no? A ustedes los jóvenes que suelen usar esto, ¿no? Los diminutivos, carrito, con illo también, ¿no? Los despectivos, los que por lo general, ¿qué nos dice? Ofensa, casucha, mujerzuela, ¿no? Entonces ahí vamos a tener. Cuando es despectivo, es decir, ofensivo, pues, ¿no? Hace referencia a que
a una ofensa. Y acá tenemos algunos otros, que son los patronímicos. Los patronímicos son aquellos que derivan de una, son apellidos, ¿no? Es netamente apellido. Sánchez, por ejemplo, ¿no? Ahora, los hipocorísticos son la confianza, dice, ¿no? Es decir, cuando hay confianza entre quienes, entre dos amigos, se dicen y se hablan de una forma tal en la que de pronto puede aceptarse, ¿no? Pero eso es porque hay una confianza. Pero si no hubiese confianza, no lo así Paco, ¿no? Obviamente se molesta, se incomoda y te puede reprender. Ahora, los topónimos, tenemos los topónimos. Los topónimos es el lugar, ¿no? Lugar Lima, ¿no? En este caso de nosotros podría ser Huancayo, pues, ¿no? Gentilicios de la persona. ¿Dónde has nacido? En el Lima será limeño. Y en el caso de los que han nacido en Huancayo será Huancaíno, pues, ¿no? Huancaíno. Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de ver estos patronímicos gentilicios, ¿no? Tema es sumamente sencillo, pero hay que tener en cuenta que este tema lo vamos a volver a ver cuando apliquemos más adelante oraciones, ¿no? Entonces ahí se va a ir. Ahora, por su género, forma fija, un género dice, árbol, no va a haber más géneros, pues, ¿no? Árbol, el árbol no es hembra ni macho. El puente tampoco, no vas a encontrar el puente, la puente, no. El árbol, puente, así hay algunos que son de una sola, ¿no? No hay más, no hay singular, no hay, perdón, masculino ni femenino, ¿ya? No vas a encontrar más género, solo árbol. Árbol, es árbol, ¿no? Entonces, de doble forma casi cambia qué cosa, el sufijo. ¿Cuál es el sufijo? La terminación de la palabra al momento de ver, ¿no? Por ejemplo, gato, su femenino gata, muñeco, muñeca, perro, perra. Este sí es de doble forma. Ya, pero acá se va a manejar por lo general la misma raíz, ¿ya? En la doble forma la palabra prácticamente no sufre un cambio, ¿no? La raíz de la palabra no va a sufrir un cambio, solamente los sufijos, ¿ya? Entonces, en ese sentido. En cambio, vamos a encontrar otro que sí, ¿no? Que sí va a tener un cambio en ese aspecto, en ese sentido. Por ejemplo, común a dos personas, por ejemplo. El artículo le cambia el género. El artículo lee, ¿no? Ahora, no necesariamente siempre lee, ¿no? Puede ser cualquier otro artículo. Ah, ya, disculpen acá. Acá el artículo le cambia el género. Ya cuando hablamos del artículo, este artículo va a ser el que va a cambiar, determinar siempre qué cosa, el género del sustantivo. Por ejemplo, si yo tengo simplemente y no tuviese joven ni tuviese artista, tú no te darías cuenta. Si yo digo estudiante, estudiante puede ser varón y mujer, ¿cierto? Porque no distingue, pero cuando le añades el artículo el estudiante, es varón, la estudiante es mujer. Entonces, el estudiante joven, la estudiante artista, en ese sentido, vamos a ir viendo que vamos a dar este aspecto de que se va a dar de esta forma, ¿no? Entonces, el estudiante joven, el artículo es el que va a determinar el género del sustantivo, ¿ya? Va a determinar el género del sustantivo. Entonces, acá tenemos otro. Por ejemplo, los epicenos. ¿Quiénes son los epicenos? ¿Ya? ¿Quiénes son los epicenos? Los epicenos por lo general van a ser ¿qué cosa? Animales, ¿ya? ¿Por qué se dice epiceno animales? Porque acá vamos a tener que utilizar, ya estás viendo, ¿no? El adjetivo ardía macho, ardía hembra. Jirafa macho, jirafa hembra, ¿no? Pulga hembra, pulga macho, ¿no? Entonces ahí vamos a ver dentro de los epicenos. El heterónimo, ¿qué es el heterónimo? El heterónimo nombra diferente, es decir, recordarás hace un rato veíamos por acá, ay no, veíamos por acá que la raíz no cambiaba. Pues en este aspecto, acá, disculpen, acá sí cambia la raíz, ¿ve? Hombre
para hacer referencia al masculino y mujer al femenino. Toro, vaca, de igual manera, ¿ve? Para identificar el género se va a utilizar, va a cambiar totalmente la palabra. Yerno, nuera, ¿no? Entonces va a cambiar la palabra propiamente dicha. Entonces, ahora sí, acá también tenemos distinguiendo qué cosa. El artículo le cambia el género y el significado a quién. A esto. Por ejemplo, acá tenemos el artículo el y el artículo la. ¿Será igual el cólera con la cólera? Pues no. Entonces, el cólera viene a ser qué cosa? La enfermedad que va a tener cura. La cólera es la rabia, el enojo, el estado de ánimo que entra a la persona. Entonces, por eso distinguiendo qué cosa. Que vamos a ver que va a cambiar el género y el significado, ¿no? El artículo propiamente dicho, ¿no? De un sustantivo, obviamente. Entonces acá tenemos otro que es el ambiguo, es género indefinido. El sartén, la sartén. Acá esto también nos va a ayudar, pero por el artículo nada más nos vamos a identificar. Pero acá es ambiguo, no se sabe si el sartén es masculino o la sartén es femenino. Entonces no se tiene con mucha claridad esto. Y acá vamos a tener, pues, ¿no? La pluraria tantum en latín. ¿Qué quiere decir? Algunas palabras que no tienen qué cosa, singular. Solamente se escriben, siempre se van a escribir en plural. Siempre se van a escribir. Lunes, los días de la semana, por ejemplo. No, si por lo general, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cierto? Nunca vas a poder escribir qué cosa. En singular, o él escribe lunes, no puedes, pues no. No se puede. Entonces, por eso, anteojos tampoco vas a poder escribir en singular. Nupcias tampoco. Entonces, ahora para que tú te ejercites, acá tienes relaciona los sustantivos individuales con los sustantivos colectivos. Acá te dejo un par, ¿no? Obispo, ya sabes dónde está, ¿no? Leyes, también. Raíces, ¿no? Raigambre, bueyes, islas, ruedas, tallos, plumas, piedras, cardenal. Y por acá, para que se diviertan algunos. Separa en dos columnas los sustantivos individuales y colectivos, ¿no? ¿Cuáles son individuales? Por ejemplo, tenemos naranjo, naranjal, individual, colectivo, aula, aulario, ahí tienes, ¿no? Para que te diviertas. Y acá tenemos, por ejemplo, escriba M si es masculino o F si es femenino. O M y F masculino y femenino según sea el género de lo que hemos visto de acuerdo a que en nuestra... si es un ambiguo, pues no, si fuese un ambiguo ahí sí, ¿no? Tendrías que escribir netamente ello. Bien joven, nos vemos en la siguiente clase. Eso fue todo con el siguiente tema. Cuídate mucho, chao.